Hola, en este video te enseñaré 15 trucos de zoom que te serán útiles ya sea desde el computador o desde el celular. Para cambiar el fondo de nuestra videoconferencia, o si no quieres que nadie sepa en qué lugar estás o tu casa no te gusta mucho, puedes cambiar el fondo haciendo esto. Vamos a ajustes de la aplicación, luego fondo virtual y eliges el fondo que quieras usar. Aquí es muy importante que te ubiques en una pared que sea de un mismo tono. Puede ser blanca, puede ser café, puede ser del color que sea, pero que sea en un tono, y asegúrate que tu ropa no esté en el mismo color que la que traes de fondo para que no vaya a generar transparencia. Y si quieres personalizar el fondo, ya que los que aparecen en Zoom no son tan creativos, vamos a ir a Google y puedes buscar fondos de bibliotecas o estudios en casa. Eliges el que te gusta, lo guardas en tu computador, luego vuelves a Zoom y en la configuración le das clic en el más, agregar imagen, y buscas la imagen que acabas de guardar. Seleccionas la imagen y ya tienes un fondo interesante para tus videoconferencias. Si tienes un computador en óptimas condiciones y una muy buena tarjeta de video, seguramente podrás hacer fondos con movimiento, pero yo no tengo habilitada todavía esa opción. Cuando estás en una reunión y quieres escribirle un comentario privado a alguno de los participantes, vamos a ir al chat y en la parte de abajo donde dice enviar a, seleccionas a la persona que quieres escribirle. Luego escribes tu mensaje privado y se lo envías. Asegúrate de verificar que cuando envíes el mensaje no diga todos, porque podrías pasar un incómodo momento. Este truco se lo recomiendo muchísimo a los profesores de primaria o de preescolar, ya que en nuestras clases debemos llamar la atención de los niños, y con estos filtros en verdad llamarás la atención y tus estudiantes quedarán fascinados y no van a querer perderse de tus clases. Lo primero que haremos será entrar a Google y buscamos Snap Camera, o directamente puedes entrar a snapcamera.snapchat.com. Cuando ingreses a la página vamos a descargarla en nuestro computador. Marcas que has leído términos y condiciones, inscribes tu correo, le das que no eres un robot y luego empiezas a instalarlo. Cuando ya esté instalado en tu computador y te aparezca esta pantalla que dice Welcome to Snap Camera, vas a seguir las instrucciones, le das seguir, seguir, seguir y luego terminar. Y ahora puedes comenzar a explorar por los filtros que aparecen en esta aplicación. Ahora, para que estos filtros sean visibles en Zoom, vamos a hacer lo siguiente. Antes de entrar a Zoom es importante que tengas abierto primero Snap Camera. Luego vas a abrir Zoom, entras a la reunión y en donde configuras la cámara, donde le vas a dar a abrir cámara, seleccionas la cámara que dice Snap Camera y allí podrás verte con los filtros en la videoconferencia. Te recomiendo que este truco lo utilices solo con fines educativos o en una reunión informal donde estés con tus amigos, en una fiesta o con tu familia. Pues si haces esto en una clase o en una reunión seria, tal vez no les va a gustar mucho. Podrían suspenderte de tus clases o del trabajo. Si tienes una reunión relámpago que no te dio tiempo de arreglarte, maquillarte o producirte para salir bien en la cámara, este truco te va a encantar. Vamos a entrar a Zoom desde el computador, luego vamos a configuración, video, y allí seleccionamos en mi video la casilla que dice retocar mi apariencia. Y allí se van a suavizar algunos detalles que te harán lucir mejor, sin arruguitas y sin ojeras. Si no quieres mantener tu pantalla de video activa,
activada, pero quieres que tu foto se vea durante la reunión, puedes configurarlo así. Vas a entrar a la aplicación de Zoom en tu computador, luego abres en configuración y luego perfil. Allí podrás editar la imagen que quieres poner y cada vez que apagues tu cámara en la reunión aparecerá tu foto de perfil. Si estás desde tu celular, entonces abre la aplicación, en la parte de abajo vas a configuración y donde aparece tu correo seleccionas la flechita y allí verás la foto de perfil. Oprimes allí y te dará la opción de tomar una foto o elegir una que tengas en tu celular. Y listo, ahora estarás visible en la reunión, así no quieras encender la cámara. Este truco es muy útil si debes estar en una reunión pero te encuentras fuera de casa y conduciendo desde tu carro. Para activarlo debes ingresar a Zoom desde tu celular. Luego vamos a configuración, reunión y abajo activamos modo de conducción segura. Ahora cuando estés en la reunión deslizas la pantalla hacia la derecha y ya estarás en el modo conducción segura. Y si necesitas hablar para participar de la reunión, oprimes la pantalla y cuando termines de hablar, toca nuevamente la pantalla y tu micrófono se cerrará. Y así evitarás distracciones mientras conduces y no faltarás a la reunión. ¡Pausa! Cuando estás en una reunión y tu cámara no funciona o no quieres prenderla, pero te piden que levantes la mano o que des un me gusta o que demuestres algún gesto, puedes colocar una reacción. Y para esto vas a ir abajo en la pantalla a reacciones y seleccionas la que quieras compartir. Allí aparecerá me gusta o también aparecerán unos aplausos. Al seleccionarlo, esta reacción estará en tu pantalla y los demás podrán ver tu opinión. Ahora, si estás desde el celular, también puedes hacerlo. Solamente vas abajo a los 3 puntos y allí te aparecen las reacciones para que puedas participar, aplaudir o dar me gusta en la videoconferencia. Personalizar el color de piel de tus reacciones, desde el ordenador entramos a configuración en Zoom, luego seleccionas general y allí eliges la reacción al tono de piel y desde el celular en configuración, reunión y bajas hasta reacción al tono de piel y seleccionas el tono de piel de tu reacción. Pausa. Y aprovecho esta pausa para invitarte a suscribirte a mi canal por si no lo has hecho y activar la campana de notificaciones por si no lo has hecho para que no te pierdas de ningún video. ¿Ok? Sigamos con los trucos. Este truco no lo sabía y en verdad es muy útil en las reuniones donde hay mucha gente porque te va a permitir pedir la palabra sin necesidad de activar el micrófono o estar poniendo manita arriba en la imagen. Para ello vas a elegir en la parte de abajo donde dice participantes. Allí te aparecerán las personas que están en la reunión y en la parte de abajo te aparecerán estas opciones. Elige la que diga levantar la mano o pedir la palabra y así el anfitrión podrá darse cuenta quiénes están pidiendo la palabra sin necesidad que en la cámara esté señalando y haciendo estos movimientos que pueden generar distracción o que de pronto no te puedan ver. Si quieres ver a la mayoría de participantes de la reunión y no solamente al que está hablando, en tu computador vamos a la parte superior derecha de la pantalla donde dice vista de galería y allí seleccionas el modo en que quieres ver a los demás participantes de la reunión. Si estás conectado desde el celular, puedes hacerlo desplazando la pantalla con tu dedo hacia la izquierda y así podrás ver a todos tus amigos o participantes de la reunión. Si
eres el anfitrión de la reunión y quieres apagar los micrófonos de todos, menos el tuyo, puedes hacer esto. En la parte de abajo donde dice participantes, das clic y eliges en silenciar a todos. O también puedes colocar el mouse sobre la imagen del participante que quieres silenciar y cuando veas en la esquina superior este letrero azul, le das silenciar y así podrás manejar tu reunión sin interrupciones. Para programar una reunión vamos a hacer lo siguiente. Entramos en la aplicación de Zoom en el computador y seleccionamos agendar. Luego configuras el nombre de la reunión, escoges el día y la hora en que realizarás la reunión. Si estás desde tu celular también la puedes programar entrando a la aplicación, luego le das ingresar, luego eliges donde dice programar y allí configuramos la información de la reunión, la fecha y la hora. Y listo, ya tienes programada tu próxima reunión en Zoom. Pausa. Si quieres grabar una reunión para tenerla en tus archivos, haz esto. Seleccionas el botón de abajo que dice grabar y verás que en la parte superior izquierda de la pantalla te aparece el botón de grabando y ya estará grabada la reunión. Asegúrate de observar siempre esa esquina en tus reuniones, pues no queremos dejar evidencia de algo comprometedor mientras estás en la reunión. Si te conectas desde el celular y quieres grabar la reunión, en la parte de abajo seleccionas donde dice compartir, luego seleccionas donde dice pantalla y allí comenzará a grabar tu reunión. Sin embargo, para evitar que Zoom acceda a mi información personal, pues desde el celular lo pueden hacer, lo que yo hago es usar una grabadora de pantalla en mi celular. Así que tengo una aplicación llamada X-Recorder, la abro antes de iniciar la reunión, luego entro a la reunión y selecciono en X-Recorder grabar. Y así puedo grabar la reunión desde mi celular, así yo no sea la anfitriona. A mí me ha pasado constantemente en las reuniones o clases virtuales que he hecho que les muestro a los niños en el tablero cierta información, pero en la cámara o ellos la ven al revés. Y es que Zoom por defecto mantiene activada la opción de cámara en reflejo. Por lo tanto, todo lo que yo les muestre desde mi cámara se va a ver al revés. Entonces, para quitar esto vas a hacer lo siguiente. Vamos a ir a configuración, video y quitamos reflejar mi video. Y si estás en tu celular vas a ir a configuración, reunión y desactivas reflejar mi video. Así podrás mostrar mensajes, imágenes sin que se vean en espejo. Recuerda que yo soy Lina y este canal es Siempre Cool. Ok, los quiero, chao. Hola, 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 ¿cómo estás? En este video te enseñaré cómo hacer una clase en WhatsApp. Comencemos. Bueno, mucho gusto para quienes no me conocen. Yo soy Lina, soy profesora y actualmente trabajo dando clases en primaria con niños de grado 4.